Hace algún tiempo, aquí en la congregación, el pastor nos compartió un tema, una serie de enseñanzas acerca de la cultura del honor, ¿sí? Probablemente el día de hoy para algunos sea como un recordatorio, y los que estamos un poquito más de tiempo aquí en la iglesia, y no sé si tal vez para otros sea algo nuevo, algo que puedan aprender el día de hoy. De cualquier forma, creo que es bueno, porque todos necesitamos recordar los que ya sabemos, ¿verdad? Necesitamos refrescar lo que Dios ya nos ha enseñado, y si no lo sabemos, yo espero que el día de hoy Dios pueda sembrar esta semilla que ha formado en cierta manera lo que somos y lo que estamos siendo como iglesia y como congregación, y que Dios sigue formando todavía. Entonces, me gustaría enseñarle algunas fotos para comenzar. Y mientras usted ve esas fotos, vaya pensando, o más bien, le voy a ir preguntando, no tiene que responder, puede responder bien en su mente. ¿Qué es lo primero que le viene a la mente? Vamos. No es publicidad del musical del Niño y el Dragón, ¿eh? Ok, China, muy bien. Tal vez nos viene a la mente fiesta, música, Año Nuevo Chino, ok, muy bien, muy bien. ¿Y luego la que sigue? Ok, lo primero era como algo folclórico, ¿no? De aquel lugar, y ahora podemos ver un lugar muy, muy, muy conocido. Digo, al menos por fotos o videos, para su servidor, de China, ¿no? Entonces, digo, a lo mejor, la que sigue, a lo mejor la mayoría de nosotros lo más que conocemos de China es lo que compramos en las importaciones o algo así, ¿verdad? Pero sabemos reconocer cuando hay ciertas características de una cultura, ¿verdad? Y luego el que sigue. Ok. Todavía sigue siendo algo colorido, ¿no? Sigue siendo algo de folclore. La siguiente. Alebrijes, muy bien. Y ya nos vamos como acercando más acerca de qué cultura estamos hablando. Y la que sigue. ¿Cuántos no se imaginaron luego los dulces cayendo? ¿O se acordaron de alguna vez, verdad, que les dieron un palazo con la... no se cree. No, espero que no. Pero si se fija, cómo estas imágenes nos evocan, o sea, aparte de lo que está ahí, un trasfondo, ¿verdad? Un contexto. ¿Sí? Acerca de un lugar, acerca de personas, acerca de música, lo mencionaban ahorita, de maneras de hacer las cosas, de costumbres, de tradiciones, ¿verdad? Y todo esto son características de una cultura, ¿sí? Entonces, ¿qué es cultura? Creo que la mayoría de nosotros son de las palabras que como que sí sabemos qué son, pero a veces cuando nos preguntan como que no sabemos responder, ¿verdad? Y bueno, hay muchas definiciones de cultura, pero hay una que a mí me gustó mucho porque es súper sencilla, y es la siguiente, que de hecho esta fue una definición por una iglesia de aquí de México. Me gustó mucho porque dice: cultura es la manera en que hacemos lo que hacemos, ¿sí? Es la forma, es el cómo hacemos todo lo que hacemos. Entonces usted puede pensar que todos tenemos cultura, personalmente y de manera individualmente, ¿verdad? Todos tenemos una forma de cómo hacemos todas las cosas. Obviamente cultura tiene que ver también no solo con lo que hacemos, sino con lo que somos, ¿verdad? Pero finalmente lo que somos, ¿cómo se demuestra? Por medio de lo que hacemos. ¿Sí? Si alguien dice, no, yo soy bien bueno para cocinar, ¿verdad? Y no le salen ni las quesadillas, pues tú vas a darte cuenta, pues, de que
de que no es cierto, ¿verdad? Pero sin embargo, alguien no dice nada, pero te prepara una carne asada así bien rica, tú ya sabes que es un buen cocinero, ¿verdad? Ojalá al final de la reunión alguien nos invite a una carne asada. Ok. Entonces, es la manera en que hacemos lo que hacemos, ¿sí? Y por ejemplo, nosotros como iglesia, como congregación, tenemos una cultura, ¿sí? ¿Por qué? Porque hacemos muchas cosas, desde venir a la iglesia, desde cómo nos relacionamos entre nosotros, cada área de servicio y ministerio, nuestra familia es parte de la iglesia, por lo pronto es parte de la cultura de la iglesia también. A lo mejor a veces no lo pensamos o no lo relacionamos tanto, pero sí. Y hay algo muy específico que es parte de nuestra cultura, que son nuestros valores como iglesia, ¿sí? Que son comunión con Dios, comunidad, transparencia, integridad, responsabilidad, valentía, ¿sí? Y los valores no solamente definen cómo hacemos lo que hacemos, sino que también definen por qué hacemos lo que hacemos y para qué, ¿sí? Y solamente son un ejemplo de lo que caracteriza nuestra cultura. Ahora, no solamente a esta congregación, sino a la iglesia en general, Dios ha determinado y ha marcado una cultura muy específica de cómo debe vivir la iglesia. Está en la palabra, ¿sí? Está en la Biblia. Independientemente de las denominaciones y de, pues ya sabe, todos los segmentos que pueda haber dentro de la iglesia evangélica, hay cosas que son comunes a todos, ¿sí? Y que todos, por ser seguidores de Cristo, Jesús ha marcado como una cultura en la que debemos nosotros de vivir. A esa cultura algunas personas lo llaman la cultura del reino. La cultura del reino. Cuando Jesús vino, cuando Jesús comenzó su ministerio y comenzó a predicar, Él dijo, uno de sus primeros mensajes hacia la gente fue: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado, ¿sí? Entonces, el reino de los cielos comenzó con Jesús, cuando vino Jesús aquí, ¿sí? Su reino empezó a venir a la tierra cuando vino el Rey y trajo una cultura con él. Todas las enseñanzas de Cristo, todos los mandamientos y lo que Él enseñó, y que podemos nosotros verlo en los evangelios y podemos verlo en las cartas del Nuevo Testamento, todo eso define la cultura de la iglesia. Cómo debe hacer lo que hace, cómo debe vivir, cómo debe hablar, cómo debe relacionarse, ¿sí? Y entonces esa cultura marca a las personas e identifica a las personas que pertenecen a ese reino. Y el reino comenzó con Jesús y el reino continuó con el Espíritu Santo dentro de nosotros, de la iglesia, ¿sí? Y su reino continúa estableciéndose. De hecho, ¿qué fue lo que Jesús nos pidió o nos enseñó que oráramos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, ¿sí? Jesús vino a traer su reino, pero nos dejó la continuación de esta tarea para nosotros pedir que Dios siga trayendo su reino, ¿sí? Siga trayendo su reino, pero Él lo hace a través de ¿quién? De nosotros, ¿sí? Nosotros, llenos del Espíritu Santo, continuamos el reino que Jesús vino a establecer. Es un reino espiritual. Y el reino se va a completar, va a tener su culminación cuando Jesús venga otra vez, cuando Él regrese, ¿sí? Y cuando Él venga, y aquí va a ser el reino completo, donde Él va a transformar, va a hacer nuevas todas las cosas, y sobre todo Él va a unir el cielo con la tierra. Qué asombroso, ¿verdad?
Dios está cada vez más uniendo el cielo con la tierra. Wow. Y como dice una frase de mis películas favoritas, y cuando la noche es más oscura, es porque ya está por amanecer. Y así va a ser en este mundo, ¿sí? Cuando la noche esté más oscura es porque el reino va a estar más cerca. Amén. Y, ¿sabe? En la Biblia, a través de esto que le estoy comentando, o sea, de que Dios quiere traer su reino, podemos ver que marcadamente en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, el propósito de Dios, el deseo de Dios, la intención de Dios para su creación es habitar en medio de ellos. Es Dios vivir en medio de ellos, ¿sí? Tan solamente en la Biblia, así, versículos que explícitamente dice que Dios vivirá entre nosotros, hay por lo menos 14 versículos. Y hay muchos más todavía que no así como textualmente lo dicen, pero que implican lo mismo. Vamos a ver algunos, ¿sí? Primero es Salmo 132, 13 al 14. Dice, porque el Señor ha escogido a Sión. Sión es un monte que está en la ciudad de Jerusalén y que fue escogido para que fuera el lugar de adoración para el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Todos tenían que ir a ese lugar a adorar, ¿sí? Era un lugar escogido por Dios. En nuestro tiempo, ahora ya la presencia de Dios y la adoración de Dios no está limitada a un lugar. Imagínense, tendríamos que irnos hasta allá, ¿no? Qué difícil, probablemente muy pocos lo harían. Pero ya no está definido por un lugar y un espacio, sino que ahora está definido por un pueblo, ¿sí? Dios ha determinado que su adoración esté dentro de la iglesia, dentro de nuestro corazón y entre nosotros en conjunto, ¿sí? La iglesia es ahora el pueblo escogido de Dios. Entonces vamos a pensar que vamos a verlo como si Dios estuviera diciendo a la iglesia, porque otra vez Salmos 100, el de ahorita 132. Porque el Señor ha escogido a su iglesia, la quiso para su habitación. Y dice Dios, este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré porque la he deseado. Otra versión dice porque la he querido, ¿sí? Entonces Dios ha determinado que la iglesia sea el lugar de su habitación. Él quiere vivir en medio de la iglesia, Él quiere vivir en medio de nosotros, ¿sí? Y luego Ezequiel 37, 27 está diciendo algo similar. Dice, mi morada estará también junto a ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Y sabe a quién se está refiriendo aquí? Dios se está refiriendo a nosotros, a los que van a creer en el tiempo, en los últimos tiempos, ¿sí? Que esa profecía se viene a cumplir con la venida de Jesús, ¿sí? Y ellos serán mi pueblo. Ya en otras partes Dios dice, y los que no me buscaban, a ellos yo me manifestaré y me dejaré encontrar por ellos, ¿sí? Los que no eran mi pueblo van a ser parte de mi pueblo. Y entonces estamos aquí incluidos nosotros. Y Dios está diciendo que no solamente Sión, no solamente el pueblo de Israel, sino que todos los que tengan a su espíritu dentro de sí, van a ser la morada de Dios y Él va a ser nuestro Dios y nosotros su pueblo. Y luego Juan 14, 23, es como si Jesús estuviera diciendo, aquí de esta forma se está cumpliendo eso que tanto Dios ha dicho. Jesús dice, si alguien me ama, guardará mi palabra. Mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos con Él morada. Wow. ¿Sí? Entonces, al principio
estaba diciendo, yo voy a edificar un lugar para mi habitación. Y luego en el segundo versículo, esa habitación ya no va a ser un lugar físico, va a ser gente. Y luego Jesús viene a decir exactamente qué gente va a ser esa. Y va a ser la gente que le ame. La gente que guarde sus enseñanzas. Y aquí ya estamos hablando de cultura. ¿Sí? Porque las enseñanzas de Cristo, lo que Él vino a comunicarnos de parte de Dios, es para formar nuestra cultura, formar la manera en que vivimos. Entonces, todo aquel que tenga la cultura de Cristo es el que guarda la palabra y ama a Cristo. ¿Y cuál es el resultado de vivir en una cultura, ¿sí?, de Cristo? Que el Padre y el Hijo van a venir y van a hacer morada dentro de esa persona. Qué asombroso. Y termino con este último versículo que es Salmo 102:16. Entonces, ahora ya sabemos el significado de Sión. Y dice, porque el Señor ha edificado a Sión, ha edificado a la iglesia, ha edificado a su pueblo, a los que le aman, a los que guardan sus mandamientos, y se ha manifestado en su gloria. Y este es el propósito por el cual Dios quiere venir y habitar en medio de nosotros. Quiere venir y morar y que nosotros seamos su habitación, porque Él quiere que en nuestra gloria, o sea, en nosotros reflejar al Padre a través de una cultura del reino, a través de guardar los mandamientos de Cristo, a través del amor a Cristo, eso produce una gloria. ¿Qué dijo Jesús? Dijo que sus buenas obras sean conocidas por todos los hombres, porque así sabrán que son hijos de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las buenas obras que provienen de un amor y de las palabras de Cristo producen una gloria para nosotros. Y tú puedes decir, yo no he visto a nadie brillando, ¿verdad? Pero no es una gloria física, sino es una gloria espiritual. Y el mejor halago que alguien te pueda decir es, oye, ¿tú eres cristiano? Porque lo que te está diciendo es, ¿te pareces a Cristo? Es el mejor halago que alguien te pueda decir en toda la vida. Y Dios quiere eso. Dios, o sea, no quiere que seamos exaltados, enaltecidos. Dios quiere exaltarse, el ser mostrado Él, ser manifestado Él a través de un pueblo que le ama y que guarda sus mandamientos. Quiere que la gente que no le conozca sea manifiesto para esa persona a través de la iglesia, que Dios es real y que Él es bueno y que Él es poderoso y todo lo que Él es. Es el propósito por el cual Dios quiere venir y morar entre nosotros, ¿sí? Que no solamente que nosotros le conozcamos y que nosotros nos la pasemos muy padre aquí en la iglesia, sino que a través de nosotros otros puedan conocer a Cristo. Qué asombroso. Y entonces, el propósito es que Dios sea visto. Que Dios sea visto. Este es el propósito por el cual Dios quiere morar entre nosotros. Ahora, podemos nosotros ver que cuando hablamos acerca de los mandamientos, ¿verdad? Como dijo Jesús, el que me ama, el que me ama guardará mi palabra. Y nosotros pensamos en la palabra, en lo que nos ha enseñado y los mandamientos, podemos pensar en el primer mandamiento, ¿verdad? Que dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y luego el segundo mandamiento dice, no te harás imagen y semejanza de ninguna cosa en la tierra, en el cielo, en nada, ¿sí? No te harás ninguna imagen. Y aquí es un punto clave, porque vamos a decirlo así, a través de los mandamientos de Dios comienza la cultura de Dios, ¿sí?
Y cuando Dios nos enseña sus mandamientos, nos enseña cómo vivir. Y el segundo mandamiento es tan importante porque le da una posición sumamente relevante a las imágenes que nosotros nos hacemos o tenemos o veneramos. Guarde esto ahí en su mente. Y luego, los primeros 4 mandamientos son en nuestra relación vertical hacia Dios. ¿Sí? Amarás a Dios, no te harás imagen, no usarás el nombre de Dios en vano y guardarás el día de descanso. Todos son hacia Dios, pero el resto, los otros 6, son en nuestra relación vertical, no, horizontal, hacia la gente, hacia las personas, ¿sí? Y por eso es no matarás, no codiciarás, no adulterarás, no robarás, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el primero de esos mandamientos? Honrarás. Honrarás. El primero, la primer pauta de nuestra cultura hacia los demás que Dios nos está dando es de honra, honor. ¿Sí? Y aunque es muy específico hacia quienes, vemos la preeminencia, la importancia que esto tiene para Dios, el honor, la honra. Y dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Y luego más adelante nos explica que es el primer mandamiento con promesa porque es tan importante. Ahora, ¿sabe por qué es tan importante este mandamiento? Exactamente, si tuviera premio le daba un premio, hermano. Exactamente, algunos dirán, pues es que los papás, ¿verdad? Pues ellos se lo merecen y todo. Pero antes de todo lo que los papás merecen, hay algo más importante. Y es que los papás, los padres, son la primera representación de la imagen de Dios hacia nosotros. ¿Sí? Son los primeros representantes de Dios hacia el ser humano. ¿Por qué? Porque Dios es un padre. ¿Sí? Él se identifica a sí mismo de muchas maneras, pero una de ellas es como padre, ¿verdad? Y Jesús dijo, cuando ustedes oren, oren Padre nuestro. Entonces, Dios se identifica a sí mismo como padre. Y cuando tú honras, cuando nosotros honramos a nuestros padres, estamos honrando la imagen y la representación de Dios en ellos. ¿Sí? Y muchas veces decimos, es que mi papá, bueno, si mi papá fuera de esta manera sí lo honraba, o mi mamá fuera de esta manera sí lo honraba. Pero de eso no se trata la honra, lo vamos a ver un poquito más adelante. La honra se trata de a quién representa. ¿Sí? Y ellos están representando a Dios. Igual, de ahí nos vamos, ¿verdad? Y cada autoridad representa a Dios. Y ahorita vamos a ver un poquito más. Por lo tanto, uno de los pilares fundamentales de la cultura del reino es el honor. Uno de los pilares fundamentales de la cultura que Dios quiere que nosotros tengamos como seguidores de Cristo es la honra, el respeto. ¿Sí? Por lo tanto, si Dios vive y Dios quiere vivir en medio de su pueblo, Dios quiere vivir en medio de honra. Dios quiere vivir en medio de un pueblo y de personas que saben valorar y saben dar honor y dignidad a los demás. Y lo contrario, la deshonra y el menosprecio no forman parte de la cultura de Dios. ¿Sí? La deshonra y el menosprecio no forman parte de la cultura del reino. Y entonces aquí empiezan las pedradas. Me incluyo. Porque nuestra cultura no sabe honrar. Nuestra cultura difícilmente ha sido instruida y enseñada
en la honra correcta, en el respeto y en el dar valor a la gente, ¿sí? Y no es que seamos los únicos, ¿verdad? Hay en muchos otros países, muchos otros lugares tienen sus formas también donde no hay honra, y donde no hay dignidad. Pero especialmente entre nosotros, los mexicanos, tenemos muchos malos hábitos de deshonra, ¿sí? Y sería difícil mencionarlos todos, pero traje algunos. Vamos a ver el primero, que es burla y sarcasmo. Ay, me pega un poquito porque, digo, no, yo desde chico nunca he sido enseñado para burlarme de la gente, ni tampoco es algo que me guste. Pero en el sarcasmo, como el sarcasmo va incluido ahí un poco de sentido del humor, ¿verdad? O sea, no todo el sarcasmo parece malo, es muy sutil. El sarcasmo es muy sutil. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta cuando ya estamos lastimando, hiriendo a otra persona, ofendiéndola a través del sarcasmo. ¿Sí? Y digo, cuando es así como que tranquilo, ¿verdad? Hay sarcasmo feo y hay sarcasmo fuerte, que es muy obvio, ¿verdad? Y que ese no es nada sutil. Pero es algo que está muy marcado en nuestra cultura y que a veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿sí? Y que es algo tan natural para los niños, por ejemplo, burlarse de los defectos de otros, burlarse de que ya se cayó y se pegó, ¿verdad? Y el bullying no es algo nuevo, todos lo sabemos, siempre ha existido. ¿Y por qué? Porque es parte de la naturaleza humana caída, pecadora, ¿no? Donde siempre buscamos cómo ponernos por encima de los demás y menospreciar a la gente y rebajarlos. Y a veces lo hacemos a través de nuestras palabras. Y sabe, hay un proverbio que dice que las palabras hirientes son como espada. Que las palabras, o no sé si son las palabras del necio, no me acuerdo, pero dice que son como espadas, ¿sí? Es como si alguien te diera un sablazo, ¿no? Y hieren y duelen, ¿sí? A través de nuestras palabras podemos herir más que por medio de un golpe. Y esto es algo tan común, ¿verdad? Obviamente aquí entran muchas cosas, ¿no? El mal lenguaje, groserías, etcétera. Pero principalmente es algo muy, muy marcado. Y luego el que sigue es no saber reconocer los logros o virtudes ajenos, ¿sí? Bueno, ahorita lo menciono. ¿Cuántas veces no he escuchado, e incluso lo he escuchado de personas que dicen que esto es una característica muy arraigada aquí en Durango, en la que nadie está contento con el triunfo o el éxito de otro. Y en vez de aplaudirle y de emocionarse y alegrarse porque, wow, qué bueno que te dieron ese ascenso, qué bueno que terminaste tu prepa, qué bueno que lograste esto. La verdad yo, gracias a Dios, no me identifico tanto con eso. Y a veces hasta soy medio ingenuo cuando otra gente lo hace. Pero es un sentimiento de envidia y de que, ¿por qué tú sí y yo no? Sí. Y yo quiero lo que tú tienes y yo quiero lo que tú has conseguido, ¿sí? Y como yo no lo tengo, pues me molesto. Y a lo mejor por fuera es, ¡ay, qué padre! Y por dentro, ¿verdad? Así, todo lo contrario. Y qué feo,
Porque esto no refleja a Dios para nada. Para nada. Así como la burla. De hecho, hay una palabra muy, muy común en la Biblia. Ay, ¿cuál es? Híjole, no. De hecho, en todos estos días no me puedo acordar esa palabra y no tuve tiempo de buscarla. Pero hay una palabra que se repite mucho en la Biblia y que se refiere a la burla, al menosprecio, y que dice, escarnio, gracias, hermano. Ya van 2 premios. El escarnecedor es aborrecible para Dios. Suena feo, ¿no? Escarnecedor no suena como a carnicero. Pero escarnecedor significa alguien que se burla. ¿Sí? Que se burla con toda la intención y que menosprecia a otros. Y esto proviene de un corazón lejano a Dios, que no ha entendido, que no ha recibido, que no ha sido renovado para tener la cultura del reino en su interior. Igual la parte de la envidia, ¿sí? Y luego el menosprecio y la denigración. Denigrar es cuando decimos cosas malas en contra del buen nombre, de la fama, de la dignidad o de la honra de otra persona. Sí. Y a veces lo hacemos hasta de manera cómica o sí, nos excusamos mucho con eso, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay un programa en la televisión, no sé cuándo lo pasen, pero muy famoso porque parodian cosas de la vida real, ¿no? Y pues sí es gracioso, la verdad. O sea, a uno le da risa. Y hay como que hay hasta cierto punto algo natural y normal y que no es malo. Pero es bien difícil a veces medir la línea, ¿no? Donde ya se está pasando o algo así. Y entonces, por ejemplo, la burla hacia personas de autoridad, como el presidente, como los policías, como los maestros, ¿no? Ya ahorita es más común que antes, ¿sí? Y eso es menosprecio en realidad. Eso es menosprecio. Ahora, en la semana me platicaron algo que se me hizo muy, muy interesante. De hecho, me lo platicó Eli. Si me equivoco en algo, me corriges. Que fue en Finlandia, ¿verdad? Que le hicieron una pregunta a Eli donde le decían, ¿sabes por qué si los mexicanos batallan para aprender otros idiomas? ¿Sabes por qué batallan tanto para aprender otros idiomas? Por temor a que se burlen de ellos, por temor a que se rían de ellos, ¿sí? Y eran 2 cosas que me dijiste que ellos hacen, que no corrigen cuando alguien pronuncia mal algo, cuando están aprendiendo su idioma, el finlandés. ¿Y cuál era la otra? Y no se burlan, ¿sí? Y algunos es como que sí, esa es la causa de que no me fue bien en inglés, ¿verdad? Qué importante. Y es tan común, ¿sí o no? Es más, uno mismo se ríe de uno, ¿no? De que pronuncia mal o que no sabe o algo, porque ya es algo tan arraigado. Pero esto, ¿sabe qué nos está limitando? Nos limita para aprender cosas, nos limita para abrirnos a gente. ¿Cuántos de ustedes no tendrían más confianza de ir a un lugar extranjero si tuvieran la seguridad de al menos hablar un poquito el idioma? O sea, la verdad es que a mí me gustaría conocer varios países, pero luego digo, no, ¿y cómo le voy a hacer, verdad? No voy a entender las señales y todo eso. Y uno por temor a veces no aprende. Entonces vemos aquí algunos de los efectos. Termino. El trato preferencial. Lo mencioné así como una manera educada de decirlo. Pero en realidad lo que quiero decir es cuando nosotros hacemos excepción de personas. Es decir,
es tan común en nuestra cultura, en que, y no es, repito, no es solamente mexicanos, esto aplica a todos, pero que solamente hacemos relación con la gente con la que tenemos afinidad. Obviamente hay algo natural en eso, no es malo. O sea, es parte de la convivencia y tú, si tienes algo en común con otra persona, es tan obvio que vas a poder tener una mejor relación con esa, ¿no? Pero cuando no tenemos algo en común con otro, y hay de tantas cosas, desde edades, ¿no? O sea, y los niños creo que no batallan tanto. Ya cuando van creciendo más como adolescentes, jóvenes, y no, yo no me junto con los adultos porque ya están viejos, ¿no? Y ni siquiera entiendo de qué hablan. Y los adultos también, el temor, no, es que yo con jóvenes, no, porque luego se ríen de mí y así. Si perteneces a algún grupo social, por ejemplo, no sé, algún deporte o alguna, incluso hasta la escolaridad a veces influye mucho, de que normalmente buscamos que la gente con la que nos relacionamos tenga más en común con nosotros. Y todos aquellos que no tienen nada en común, pues mínimo no les hacemos caso. Y ni siquiera los saludamos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando eso se viene a la iglesia? No, a esa persona ni la conozco. Pues no la saludo, ¿no? Y me hago como que no la veo. Y me doy la vuelta. O a veces hacemos prejuicios. No, de seguro esa hermana es bien presumida. No, ni me voy a juntar con ella, ¿verdad? Y ni siquiera la conocemos. Y ya nos estamos formando una imagen de tal persona, ¿sí? Todo eso son parte de nuestra cultura defectuosa en el honor, ¿sí? Donde no nos juntamos con los que nos caen mal. Y Jesús dijo, amen a sus enemigos, amen a los que no les hacen bien a ustedes, los que se burlan de ustedes, los que los persiguen, los que los maltratan. Porque si solamente aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Todo el mundo hace eso. Todos aman a los que les van a dar algo a cambio. A su familia, porque ya saben, mi familia no me va a rechazar. A mis amigos, porque mis amigos me van a aceptar. A mi grupo de trabajo, porque pues ya pertenezco ahí, quieran o no, ya estoy. Bueno, a veces ni eso. Pero cuando alguien no pertenece a mi grupo, a mi círculo, entonces lo rechazo. Y en el peor de los casos, pues lo menosprecio y lo odio. Esto no es honor. Los efectos son que, como dije ahorita, hay un aprendizaje deficiente en nosotros. Hay cero afirmación, no conocemos, muchas veces no sabemos cómo afirmar a la gente, cómo afirmarlas en su seguridad, en su dignidad y en su valor. De hecho, esto para mí era desconocido hace años. O sea, yo no sabía lo que eso era. Y por lo tanto hay una falta de dignidad. Dignidad me refiero al valor propio, que es distinto a autoestima. La autoestima es un valor que uno mismo se da o que tiene de uno mismo, pero la dignidad es algo que es más allá de lo que tú piensas de ti mismo, es algo inherente a ti, que lo pienses o no lo pienses, ya lo tienes. Ahorita voy a explicar más. Y luego el círculo del rechazo. Muchos lo vimos en los grupos de hogar, en los grupos Betel. En las lecciones de Goliat debe caer, hubo una parte donde el rechazo debe caer. Y fue bien impresionante para mí esta
frase que dice, personas rechazadas rechazan. ¿Sí? Entonces, como venimos, la mayoría de nosotros venimos de una cultura en la que somos rechazados de muchísimas maneras. De muchísimas maneras. Somos ignorados, eso es una clase de rechazo. Somos menospreciados, rebajados, es otra clase de rechazo. No somos incluidos, ¿sí? Lo natural o lo consecuente es que de nosotros salga lo mismo. Entonces nosotros rechazamos también. Y podemos examinarnos a nosotros y ver si tenemos alguna clase de actitud de rechazo a otros. Probablemente sea porque aún no hemos tratado con algún rechazo dentro de nosotros. Y eso es lo que yo le llamo el círculo vicioso del rechazo. Y por último, pues hay división, ¿no? Vivimos en una sociedad dividida. Por partidos políticos, por ideologías, por tantas cosas, familias con relaciones fracturadas. Muchas de las veces la raíz de eso es una falta de honor. Es una falta de respeto y de valor entre las relaciones. Entonces, ¿qué es el honor? ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios define como honor para nosotros? Y aquí sí me voy a una definición un poquito más elaborada. Honor es la manifestación de respeto o admiración que se tiene de las cualidades morales y de la dignidad de una persona. Me gustó mucho esta definición. Es la manifestación de respeto o admiración que se tiene de las cualidades morales y de la dignidad de una persona. Le explico algo. Muchas de las veces nosotros no honramos, sea quien sea, desde padres, desde maestros, desde servidores públicos, a nuestra propia familia, etcétera, porque tenemos el pensamiento equivocado de que las cualidades morales son más importantes que la dignidad de la persona. ¿A qué me refiero con esto? O sea, cualidad moral es si pues las características de una persona que nosotros podríamos identificarla como buena persona, como mala persona, ¿sí? Entonces decimos, una buena persona es pues la que respeta, la que es honesta, la que es trabajadora, la que ayuda, etcétera, 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 ¿no? Una mala persona, pues todo lo contrario, ¿verdad? La que ofende, la que no hace caso, ¿cómo? No trabaja, que roba, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando nosotros vemos a una persona, la examinamos y la juzgamos a través de sus cualidades morales, y pues la misma Biblia nos dice que todos estamos reprobados. Digo, hay personas que son muy morales, ¿sí? Pero nadie nos salvamos de tener algo, por lo menos algo, y que en algún momento alguien nos lo descubre, ¿sí? Y decimos, yo creí que era una buena persona. Decepción, ¿verdad? Nada que no. Entonces todos estamos reprobados en cualidades morales, aunque sea en algo pequeñito, ¿sí? Y todos tenemos defectos, un defecto que nos encuentre. Y cuando nos encuentran un defecto, disminuimos la segunda parte, que es la dignidad de la persona. Y entonces ya no le tenemos respeto, porque para nosotros no califica moralmente. Es por eso que un hijo por lo general va a decir de su papá, ¿yo por qué voy a respetar a mi papá o a mi mamá? Si mi papá todo lo que me dice que haga, él no lo hace, ¿verdad? Entonces, por las cualidades morales,
estamos ignorando la dignidad de la persona. Sí. Y nos estamos dándole más importancia a las cualidades morales, a veces sin darnos cuenta. Y así puede ser en muchos casos. Por eso es que me gustó mucho esa definición. ¿Y qué pasa? Que todos, la mayoría, o al menos muchos, terminamos, como no recibimos honra, como no recibimos respeto, valor y dignidad, terminamos haciendo ¿qué? Exigiendo, demandando respeto, ¿sí? Demandando respeto. A mí hace tiempo, ya hace muchos años, estaba chiquito, me gustaba el género del rap. Tal vez no parezca, pero sí. Me ponía mis gorras y me las ladeaba, ¿no? Empezaba a bailar el rap, ¿no? De chiquito. De hecho, mi papá un tiempo escuchaba mucho rap y pues tal vez por eso. Y en ese tiempo yo no le prestaba atención a las letras, ¿no? O sea, para mí el ritmo era pegajoso y me gustaba mucho el rap. Ya más adelante, obviamente el rap cambió, la música cambió, las letras cambiaron, pero mantenía todavía un poquito de algo. Y empiezo a analizar la llama, bueno, ya con más conocimiento de inglés también, pues ya sabes qué significan, ¿verdad? Y entonces, y escuchaba las letras, y muchas de las letras son respeto. Y muchos exigen respeto. Y casi el rap se trata de eso, de cómo tú te impones a otro para que te respete. ¿Sí? Y cómo tú le demuestras que tú vales, que tú tienes, y ya en todas sus derivaciones, el hip hop y cosas. Y muchos, por ejemplo, muchos se visten, ¿no?, con cadenas de oro, así gigantes, y anillos, y andan presumiendo el dinero, ¿verdad? Y los carros, y las mujeres, o sea, hombres principalmente. ¿Y todo eso para qué? Para demostrar que valen, que son merecedores de respeto, que son dignos de respeto. Obviamente no se aplica nada más al rap, ¿verdad? Porque hay otro género musical que no son cadenas, pero son unas metralletas, ¿verdad? Y bueno, los corridos, por ejemplo, es como que mira la vida de este narco, es alguien respetable, todo lo que, cómo se burló a la policía, al gobierno, etc. Y si se fija, muchos exigimos y demandamos respeto. Y la clásica, no es nada que tenga ahorita entre papás e hijos, ¿verdad? Pero es la relación más cercana que uno tiene. Y el papá, ¿no? ¿Me respetas por qué? Porque soy tu padre. Y es una demanda, es una exigencia, ¿sí? Pero sabe que el respeto no se demanda. Ya en la cultura de Dios, el respeto y el honor no se demanda ni se exige. El respeto se da y se recibe. ¿Sí? El respeto se da y se recibe, no se demanda ni se exige. Voy a explicarlo. La base de toda dignidad, y este es aquí el punto principal, el que Dios quiere que nos enganchemos y lo abracemos, es que obviamente de todo lo que vimos, ¿verdad? Hay muchísimas cosas que cambiar, ¿verdad? Hay muchísimo que necesitamos renovar en nuestra mente, muchas maneras de nuestras costumbres y todo, pero si tan solo abrazamos esto, que es base, la base de la dignidad y del respeto, este es el comienzo y es lo central y lo fundamental que nos puede ayudar a vivir una cultura de honor en medio de nosotros y fuera. Y es esto, que la base de la dignidad y el honor está en la imagen de a quien nosotros representamos.
La imagen de a quien cada uno de nosotros representamos. Esa es la base del respeto, del honor, la dignidad. ¿Sí? Y entonces podemos ver que la Biblia dice que todo ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Antes de que nosotros pudiéramos exigir o demandar respeto, Dios nos dio honor y nos dio dignidad al crearnos a su imagen y semejanza. O sea, no estamos creados a la imagen y semejanza de, no sé, algo lo más maravilloso en este universo que pueda existir materialmente hablando. No estamos creados a la imagen y semejanza de estrellas o de, no sé. Ni siquiera estamos creados a imagen y semejanza de ángeles. Estamos creados a imagen y semejanza del mismísimo Creador y Rey y Dios del universo. Tú, yo, cada ser humano, sea cristiano o no sea cristiano, un musulmán, un budista, un hindú, en cualquier rincón del planeta, esa persona, ese ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Desde el bebé más chiquito, desde el que todavía no nace y que está siendo formado por Dios, dice la Biblia. Está siendo formado por Dios y es conocido por Dios en el vientre de su madre, hasta el anciano que está a punto de morir. Todos tenemos la imagen de Dios. Y esa imagen no depende, ni siquiera depende de nuestras obras. ¿Por qué? Obviamente el pecado es todo lo contrario al honor. ¿Sí? El honor, dice, acabamos de ver, el honor es lo que hace que estemos unidos para que Dios habite en medio de nosotros. El pecado nos separa. Nos separa de Dios y nos separa de los demás. Por lo tanto, casi toda forma de pecado va a incluir, de hecho, toda forma de pecado incluye deshonra. Y un tipo de deshonra, principalmente deshonra a Dios, porque contra Él se comete. Pero cuando nosotros sabemos y entendemos que todos han sido creados a la imagen de Dios, a veces decimos, ay no, hay algunos que no parece, ¿verdad? Pero fíjese esto, el pecado sí distorsionó, o sea, la maldad a la que ha llegado el hombre por medio del pecado ha distorsionado en cierta manera la imagen de Dios, no lo reflejamos completamente, ¿sí? No quiere decir que todo lo que hacemos es lo que Dios haría, claro que no, por supuesto que no. Pero aún así mantenemos la imagen de Dios, no la hemos perdido por completo. Tanto así que hasta el punto en el que más ha llegado el hombre en grado de maldad ha sido hasta antes del diluvio. ¿Sí? Hasta antes del diluvio es el grado más alto que ha llegado el ser humano de maldad. Y obviamente hubo consecuencias, ¿sí? Pero después de toda la maldad a la que llegó el ser humano, todavía después de que pasó el diluvio y de que ya Noé bajó del arca con sus hijos, Dios les dio un mandamiento a ellos y les dijo, no derramarán sangre de ningún hombre, se refiere a ninguna persona, porque todo hombre ha sido creado a la imagen de Dios. Todavía después de que Dios mismo incluso se había arrepentido y le había pesado haber creado al ser humano. ¿Sí me está explicando? ¿Entendiendo? ¿Sí me estoy explicando? O sea, todavía después de lo más malo que ha llegado a ser el ser humano, aún así no había perdido su imagen. ¿Qué quiere decir? No importa el pecado más grave al que nosotros lleguemos, aún así tenemos la imagen de Dios en nosotros, porque fuimos creados con ese propósito. Sí, fuimos creados con ese propósito. Todos.
Y a veces juzgamos a la gente y decimos, no, este no se merece. Pues esa persona fue creada a la imagen de Dios. Y Dios le ha dado un valor y una dignidad por ese simple hecho. ¿Sí? Y no depende de nuestras acciones, no depende de cómo nos vemos, de nuestro físico, de nuestra posición social. No es por méritos, es por procedencia, es porque procedemos de Dios. Y esa es la primera base de la dignidad, ¿sí? Y por la cual nosotros debemos respeto y honor a toda persona, quien sea. ¿Sí? El policía corrupto, el maestro que no hace bien su trabajo, el niño desobediente que está gritando, ese niño fue creado a la imagen de Dios. ¿Cómo a veces nos atrevemos a rebajarlos y menospreciarlos? Sí. Todos. Y esa es la primera. Y la segunda, y con esto termino, es que además de ser hechos y creados a la imagen de Dios, bueno, esa es la razón por la que honramos a todos, no porque representamos a Dios. Pero ahora vamos a la segunda. Y es que además de, como el pecado, les decía, distorsionó esta imagen, ¿sí? Dios, por amor a sí mismo, por amor a su propia gloria y a su propia imagen con la que Él nos creó y nos formó, Él decidió restaurarnos, reconciliarnos con Él a través de entregar a su Hijo Jesús. ¿Sí? Si es para perdonar nuestros pecados, si es para lavarnos de toda maldad, es para limpiarnos y para restaurar nuestra relación con Él, pero principalmente es para renovar nuestra imagen con la que nosotros originalmente fuimos creados, la imagen de Dios. Y no solamente eso, sino que nos restaura y nos transforma para ser ahora a imagen de Cristo mismo, de Jesús mismo, ¿sí? Y Jesús es el claro ejemplo de el honor convertido en hombre, ¿sí? Desde el hecho de que Él tomó la iniciativa para salvarnos, que se despojó, dice, se despojó de su divinidad, bueno, no que dejó de ser Dios, es un poco complicado, pero se vino y se hizo hombre, ¿sí? Como uno como nosotros. Y no nació en un palacio, nació en un rinconcito. Y después Él habló con pecadores, a un traidor de su país, recaudador de impuestos, lo llamó a ser su apóstol. Al que lo iba a traicionar, lo mantuvo cerca de Él por 3 años. Aún hasta el final, cuando dijo, alguien de ustedes me va a traicionar. Y no dijo, y sobre Él va a caer la ira del infierno. No. Solamente le dijo, ve y haz lo que tienes pensado. Y a Él mismo le lavó los pies también. Y mire, Jesús, me gusta tanto esto porque Jesús cuando lava los pies de los apóstoles, ¿sabe quién hacía eso? Lo hacían los esclavos. Los esclavos que por lo general eran niños o adolescentes. Ellos eran los que cuando llegaba una persona del viaje, le quitaban las sandalias, todas sucias, la tierra, todo, y llevaba el agua y se los empezaba a lavar. Cuando Jesús
lavó los pies de los discípulos, él estaba poniéndose en el lugar de un esclavo. Estaba haciendo lo que un esclavo hizo. Sí. Él dignificó el trabajo de alguien a que normalmente nosotros menospreciaríamos. Y ni siquiera en ese tiempo lo volteamos a ver, porque no era una persona, era una propiedad. Alguien que había sido comprado, que su valor eran unas monedas. Tal vez hasta era intercambiado por un buey o un burro. Y Jesús le dio valor al ponerse en su lugar. Y Jesús le dio valor a la prostituta cuando la trajeron para que la apedreara a Jesús, porque eso es lo que quería, que Jesús la apedreara. Y Jesús no la condenó. Al endemoniado que todos le temían y que nadie le hacía caso porque olía mal y estaba desnudo y era violento, Jesús fue y lo liberó. ¿Sí? Y a todos los rechazados, a los leprosos, Jesús vino y los tocó. Jesús es el claro ejemplo de cómo nosotros debemos vivir una cultura de honor. ¿Sí? Y cómo nosotros podemos vivir dando honor a quien no lo tiene. Siendo amigos de los que menosprecian, de los que incluso no nos caen bien y que tal vez no tenemos nada en común. Y perdonando a los que nos han rechazado, a los que nos han menospreciado, a los que nos han rebajado en algún punto de nuestra vida. Y hay más maneras, pero esas son 3 maneras muy sencillas de cómo nosotros podemos vivir en una cultura de honor. ¿Sí? Y empezar a ver a los demás, a nosotros mismos, como Dios nos ve. Si a ti en algún momento no has recibido la dignidad o el valor o el honor como persona, tienes que saber esto, que Dios te ha dignificado. Dios ya te ha dignificado. Sin importar tus méritos o lo que hayas hecho, Dios ya te ha dignificado. Sin importar si te reconocen o no te reconocen, Dios ya te ha dignificado. De manera doble, Él te hizo como Él y Él te entregó a su Hijo por ti. ¿Sí? Entonces, vamos a ponernos de pie. Quise conectar esto con lo que el pastor habló el domingo pasado, porque necesitamos aprender a vivir en honor, necesitamos aprender a vivir en afirmación, a través de nuestras palabras, de nuestros actos, de cómo tratamos a las personas, porque es la única forma en la que Dios va a venir y a habitar entre nosotros. ¿Sí? A Jesús le seguían los milagros, a Jesús le seguía la gente. ¿Sí? Porque estoy seguro que ellos recibían el honor que nunca habían recibido de nadie más, de su parte. Hay tantos ejemplos que me vienen, la mujer samaritana, ¿sí? Y que hasta ella misma se sorprendió, ¿cómo es que un hombre está hablando conmigo? Tanto. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, ¿sí? Y que forme en nosotros esta cultura. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Una cultura que levanta a la gente. Una cultura que conecta con los demás. Una cultura que no se burla de otros. ¿Sí? Una cultura que respeta a todos. Y con mayor razón a los que Dios ha puesto
en un lugar de mayor respeto, como los ancianos, como nuestras autoridades y cada persona que nos sirve. El pastor merece nuestro honor, nuestro respeto. Y de la misma manera un ujier, porque el ujier nos sirve. ¿Sí? Y si un niño viniera y llorara por nosotros, ese niño ya es un servidor de Dios. Y ese niño merece el mismo honor. Vamos a orar y probablemente muchos de nosotros tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos de maneras, de formas, de costumbres en las que no hemos sabido honrar. Y que a lo mejor decimos, no lo sabía, pero aún así somos responsables, ¿verdad? Tal vez así fuimos educados, pero aún así somos responsables. Entonces vamos a arrepentirnos y vamos a pedir que el mismo Espíritu de Cristo es el mismo Espíritu que viene a vivir dentro de nosotros para enseñarnos la honra y la dignidad.